charla de las murallas de Madrid. Estamos en la charla 34, envolviendo la que había sido M30. Estamos en la avenida Ilustración y estamos en lo que es Peña Grande. También cruzaremos la avenida Ilustración para tratar el barrio que antes se llamaba Valdeconejos, que es toda esta zona de aquí, incluso ese pequeño ensanche. Es decir, vamos a tratar todo este barrio que ya lo vimos en alguna lección anterior, por lo menos nos fuimos por Herrera Oria y empezamos a descender hacia esta zona. Pues bien, ahora a partir de esta rotonda recorreremos lo que nos queda de este pequeño barrio de unifamiliares, de adosadas, que definía una serie de colonias de ciudades jardín en toda esta zona de Madrid. Y luego, cruzando Avenida Ilustración, avanzaremos hasta llegar a esta frontera topográfica del viejo Madrid, que define estos parques que bordean la ciudad alta. Como vemos en este planos de Vigén, este es un plano de finales del siglo XIX, interesantísimo. Vemos que aquí estaba el límite aún de Chamartín, y aquí vemos como la frontera de lo que era el bosque del Pardo, que aún se nota en este plano. Este es un plano de los años 70 más o menos, donde vemos que hay zonas que aún no se han construido, aún no está hecha la avenida Ilustración, pero ya se está haciendo, como veis aquí ha cruzado Ciudad Puerta de Hierro y se dirige hacia Valdeconejos. Aquí vemos este arroyo, muy importante, porque fijaros como aquí este arroyo de la Huerta del Obispo que sube hacia aquí, hacia arriba, o este otro, que va a definir un poquito la zona de la avenida Ilustración, son muy importantes. Y luego fijaros cómo este camino, actual avenida del Cardenal Herrera Oria, era el camino de Valdeconejos que se dirigía hacia Fuencarral. Ese es un camino que va por la parte alta, fijaros la colina esta, cómo va cayendo hacia norte y hacia sur, y va a definir un poco todo lo que es Peña Grande. Y aquí tenemos el arroyo del Fresno, que ha dado nombre a esta nueva ciudad que se ha hecho aquí. Ya veis que aquí había viñas, había estos símbolos en triángulos son viñas, estos símbolos son cereal. Ya veis que era un paisaje claramente agrícola. Y aquí quedaban los encinares de todo el bosque del Pardo, del cual nos queda el Club de Gol, Puerta de Hierro y parte ya del Pardo y toda esta zona de aquí. Aquí, como veis, está esta cuña de Fuente la Reina o Ciudad Puerta de Hierro, que fue una pena porque rompió la continuidad de las zonas naturales. Ya lo veis. En este otro plano nos acercamos un poquito más hacia la derecha, ya vemos el barrio del Pilar, la vaguada, vemos cómo la M30 está ya preparándose para intentar pasar por aquí. Ya veis que había muchas pequeñas casitas que atravesó la avenida de la M30, luego avenida Ilustración. Era una especie de ronda al pie de Madrid, mientras que Herrera Oria era el camino de Valdeconejos. Ya veis que esto coincide con este valle, arroyo de la Veguilla, que aquí se bifurcaba porque aquí hay una serie de colinas, como es este barrio de Altamira y esta zona del Parque Norte, donde eran una serie de colinas que avanzaban sobre el valle y que realmente lo definían. Ya veis que era una zona de una topografía cada vez más accidentada que partía de la gran meseta de Madrid. Aquí tenemos este camino del canal, que veis aquí desaparece, parece que ya no se ve, pero aquí queda muy claro en la frontera de Tetuán. Ya veis qué curioso el cambio. Y aquí tenemos el límite de los barrios que se nota aquí bastante bien. Se nota como esta urbanización estaba un poco apoyada en el límite de lo que era Chamartín, que era todo este territorio, y que llegaba aquí hasta la actual Herrera Oria, luego descendía aquí. Es decir, los distintos tipos de urbanismo en parte responden a distintos municipios, o por lo menos restos de lo que eran antiguos municipios. Aquí avanzando un poquito más ya hacia el este, ya vemos la estación de Chamartín, y como vemos era todo campos de cereal eminentemente, y luego viñedos más cerca de terrenos más protegidos del frío en las vaguadas de los ríos. Aquí incluso podríamos pensar que esto es un olivar, pero no lo sabemos, ¿veis? En toda esta zona, que coincidiría con toda esta zona de aquí. Centro Médico Ramón y Cajal, bueno, la zona Virgen de Begoña. Claro, qué curioso cómo ha cambiado el paisaje.
Aquí se ven muy bien los promontorios. La Autónoma de Medicina, la Ciudad Sanitaria de La Paz, colocada sobre esta colina, Altamira, colocado sobre esta otra colina, y como las vaguadas van naciendo, van muriendo en estos puntos ya conforme vamos subiendo hacia lo que era la carretera de Madrid a Francia, la Nacional 1, que luego en parte, como veis, va aquí paralela a la castellana. Bueno, si ahora nos centramos, pues vamos a ver todo nuestro barrio, como era un barrio de viviendas aisladas, alguna quizá adosada ya, y como aquí había una gran actuación pegada a la carretera de Cardenal Herrera Oria, luego aquí teníamos el hogar del taxista, toda esa zona, esto lo veremos en lecciones posteriores. Hoy nos vamos a quedar en esta frontera entre la ciudad jardín y vacíos que luego han sido todos urbanizados. Aquí vemos ya el barrio del Pilar en parte, y como aquí también vemos un gran vacío entre estas dos vaguadas, que son estas dos, que también ha sido ocupado con bloques. Ya veis que es una zona de confusión en que la ciudad jardín, que podía haber continuado perfectamente, ha chocado ya con urbanizaciones de más entidad. Aquí lo comparamos con la situación actual. Ya veis que se ha completado con esta urbanización, se ha completado todo este vacío que había aquí al lado de la vaguada. Y bueno, y aquí vemos ya la avenida Ilustración, la antigua M30, completada, siguiendo un poquito en paralelo al valle. Aquí vemos todo este barrio y el nuevo barrio que surgió aquí. Parque Cerro Peñabel, marca ahí, que es todo este vacío que ha sido ocupado con bloques. Como veis, ya los bloques han dominado pues realmente toda esta zona y han creado una frontera clara entre la ciudad jardín y la ciudad de bloques, aunque estos han entrado aquí en la ciudad jardín, en toda esta zona de aquí, como lo mismo que vimos aquí en la colonia Puerta de Hierro. Bueno, lo vemos ya más grande, para el que quiera distraerse viendo cómo ha cambiado. Ya vamos a entrar en nuestro recorrido. Fijaros que esta es la rotonda que nos quedamos la otra vez y vamos a seguir esta entrada con esta nueva actuación que se ha hecho aquí. Luego seguiremos esta calle, bajaremos hasta aquí, volveremos por aquí y luego subiremos hasta la calle Herrera Oria, donde volveremos hasta esta pequeña área de descanso, de vistas, que llegamos también la otra vez hasta aquí, para luego seguir y bajar por esta línea y venir de nuevo por aquí. Es decir, vamos a rodear primero lo que es todo este barrio de Ciudad Jardín y luego vendremos a esta urbanización de bloques. Aquí lo vemos nuevo, ya vemos como aquí se ha completado lo que era el antiguo valle, se está completando con jardines que por desgracia acaban aquí, chocan contra esta urbanización. Pero bueno, al final suponen un espacio bastante grande. Y aquí están apareciendo una serie de torres que rompen un poco la escala de todo este barrio. Pero bueno, ya antes había sucedido eso. Estas torres, como veis, es un poco el prólogo de lo que luego va a pasar, muy parecido. Así como aquí había unas torres, aquí va a aparecer una gran torre, otra gran torre. Es decir, las irrupciones nuevas tienen antecedentes. Aquí vemos ya todo esto construyéndose y vamos a cruzar. Fijaros, aquí aún no se había actuado. Fijaros qué bonita la ciudad que bajaba de Peña Grande, toda esta pequeña ciudad jardín, y veíamos ya las torres en la parte baja. Y sí que había, como veis, estas actuaciones de torres que habían roto ya la armonía de la ciudad. Y aquí vemos la vaguada, aquí muy alterada, pero que se ha ido recuperando. Y aquí vemos ya cómo, fijaros cómo el antecedente eran estas torres, que ya en sí habían roto la escala, y ahora aparecen las nuevas torres a una escala mucho mayor, con estas otras piezas. Esta es la vaguada del río, ya habéis visto, que viene desde prácticamente casi desde la zona de La Paz, todo este arroyo. Y cómo continúa hacia allí, que por desgracia fue truncado por los bloques en esa otra rotonda. Ya veis, alguien dice que esto es un error, porque efectivamente en una escala tan pequeñita, crear estas alturas pues la rompe totalmente. Fijamos que en la otra rotonda lo veremos, la escala fue mucho mejor, fue una escala más pequeña. Aquí esto es demasiado brutal. Es repetir el error de lo que fueron estas torres.
pero hay quien dice que viene bien a estas ciudades jardín que haya un elemento más urbano, más denso. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Esta era toda la zona de actuación, y aquí veis cómo ya antes había habido un antecedente de torres con bloques. Exactamente lo mismo es lo que ha pasado ahora. Casi repite la misma forma. Las torres aquí, el bloque largo, el otro bloque perpendicular, es decir, repite un error que se había cometido hace años. Aquí vemos el bloque largo con su torre que está aún sin levantar, el otro bloque que trata de adaptarse a la escala de los bloques de atrás y la torre mirando ya a la rotonda. Aquí aún no sabemos muy bien estas perspectivas hacia dónde apuntan, pero aquí vemos el otro bloque perpendicular. Y fijaros cómo aquí se ve muy bien ese paralelismo. Tenemos la torre, el bloque bajo, y tenemos la torre, las dos torres y el bloque bajo. Es curioso esta homotecia, como yo suelo llamarlas, esta reproducción de un dibujo antiguo en un dibujo nuevo. Como la ciudad va cambiando su escala, pero con sus mismas formas. Aquí vemos ya la salida de una de las calles que vamos a seguir. Vamos a seguir la de la izquierda y luego subiremos por el eje que llega hasta Herrera. Ahora vamos a seguir por esta calle Joaquín Lorenzo, que es un poquito la que llega a esta rotonda. Fijaros que aquí ya hay actuaciones nuevas, en general muy bonitas, pero que por suerte están respetando el jardín entre ellas y la calle, que hace que toda esta ciudad sea una ciudad muy acogedora. Aquí tenemos el bloque este enorme que va descendiendo hacia la vaguada, y allí vemos los bloques que irrumpían en la colonia Puerta de Hierro y que habían roto la continuidad de la ciudad jardín. Como vemos, hay un diálogo ya de bloques entre una orilla y la otra del río. Aquí vemos solares aún vacíos. Y bueno, fijaros esta foto un poquito más antigua, donde vemos que por lo menos incluso los pequeños bloques que habían respetado la distancia de jardines, y eso hace que sea una ciudad muy acogedora. Por supuesto, los postes creemos que son de teléfonos, que son inadmisibles en estas ciudades. Aquí vemos otra actuación nueva, también muy interesante. Las actuaciones nuevas están densificando el barrio, pero a veces eso no es malo, porque si su altura es equilibrada, pues viene bien que haya más habitantes. Tenemos casas que estas sí que no habían, por ser más antiguas, no habían respetado la idea de ciudad-jardín, de separarse un poco del límite de la propiedad y crear un jardín. ¿Veis hacia arriba cómo aparecen las adosadas, los grupos de adosadas? Que fue una manera anterior a estos bloques que estamos viendo ahora de un poco de pisos, fue la manera de densificar el barrio. Y bueno, al final el resultado yo creo que es bueno. Aquí vemos casas que ya también tenían una cierta unidad, restos de antiguos árboles, de antiguo camino. Esta nueva actuación también es muy bonita, ya veis el ladrillo muy cuidado, un ladrillo como viejo, ladrillo de tejar, y los miradores. Bueno, como veis, es un barrio que si estuviera un poco más cuidado en sus aceras, en sus cableados, sería un barrio modélico. Fijaros que es muy bonito. Aparte no tiene grandes aberraciones. Ahí vemos ya los bloques que vimos en las lecciones anteriores de la nueva actuación, que es más respetuosa que la que estamos viendo en la rotonda nuestra. ¿Veis? Son estos bloques, aparecían aquí, y que bueno, por la buena arquitectura que tienen, la escala, que trata de escalonarse para no agobiar tanto a estas casitas, vemos que al final quedó muy bien todo este espacio. Y vamos a bajar por aquí, fijaros, aquí tenemos estas adosadas, aquí vamos viendo cómo hay muchas actuaciones que van densificando el barrio, pero a la vez manteniendo ese respeto de ciudad-jardín que lo hace tan interesante. ¿Veis? Bajamos por aquí, por el grupo de adosadas, ahí vemos enfrente las de Puerta de Hierro. Es decir, fijaros qué armonía había entre las dos zonas y el daño que ha producido la M30 al pasar por ahí. Y estos son los bloques que os comentaba. Fijaros qué bonitos son, porque al final, fijaros que realmente hay casi 5 alturas, pero su escalonamiento, su elegancia, su juego de materiales, pues los hace muy, muy agradables. Los hace que encajen bien con la ciudad jardín, a pesar de que son más altos, pero como veis esto ha quedado muy, muy bonito. Aquí tenemos este espacio, no sabemos si es una dotación, y ahí vemos aparecer ya los bloques en la ciudad de Puerta de Hierro, los bloques que empezaron a romper la continuidad de la ciudad jardín. Esta es la calle muy importante porque va a ser la calle de frente a todo el parque que va a venir aquí. Y allí vemos ya las torres que están surgiendo
en ese urbanismo un tanto, en mi opinión, equivocado, al igual que esas torres que vemos que aparecieron aquí, que fueron muy dañinas, lo vimos en la lección anterior. Pero fijaros qué bonito frente, con sus chalés, sus arbolados, sus muros. Tiene unas posibilidades enormes este barrio. Aquí ha habido una actuación de densificación que en vez de adosadas da la impresión que tienden hacia dúplex o hacia viviendas más de pisos, pero respetan la altura y yo creo que queda muy bien. Aquí lo vemos, estamos justos en la esquina y bueno, creo esto ajardinado pues es muy bonito. Creo que puede quedar un barrio precioso a pesar de la densificación que se está haciendo. Aquí vemos esto cuando aún no se había empezado a construir las torres. Ya vimos que esto en sí había sido un error, había roto la continuidad de la ciudad jardín. Y aquí vemos la subida, ese límite, lo que era aquí se ve muy bien el arroyo que venía por aquí, que aquí ya ha quedado disimulado de todo este parque y el daño que hizo la M30 aquí, tremendo, porque separó dos ciudades jardín que podían haber estado unidas. Aún se puede reparar, ya lo veis, aquí acaba un poco la ciudad jardín, que podía haber continuado con la zona de Peña Grande. Ya veis que es una ciudad jardín muy amplia, muy grande, a pesar de que tiene bloques intermedios, pero bueno, es una ciudad muy excepcional para vivir, creo yo. Aquí vemos de nuevo lo que os comentaba, los dos arroyos que han marcado estas grandes avenidas, sobre todo esta, que es la que ha roto la continuidad posible entre las dos laderas que se miraban entre sí. Bueno, vamos a seguir ahora por el eje que subía hacia el camino de Valdeconejos. Y que vamos subiendo. Fijaros, aquí había ya algún bloque, pero estos son los que un poco rompieron la continuidad. Aquí, por fortuna, ha vuelto a aparecer la escala en caso de adosadas, que bueno, está muy bien porque se alejan de la calle. Y ya veis, aquí hay un cierto desorden, sobre todo los cableados, hay una cierta indefinición, pero aún así la escala se mantiene. Aquí vemos también una pieza que se arrima demasiado a la acera, y como veis hay una indefinición en estos bordes. Indefinición que un cuidado mayor del barrio pues resolvería muy bien. Ahí vemos cómo aparecen bloques nuevos, con un poquito más altura que los antiguos, el colegio de la Compañía de María, y aquí está este sistema, esta extraña rotonda que tiene el barrio. Aquí vemos las adosadas, que recuperan un poco la escala. Ya veis que ni las farolas ni las aceras están cuidadas, todo está un poco abandonado, cuando es un barrio que puede ser un barrio privilegiado. Y vamos subiendo, fijaros la subida que es muy fuerte, hacia la divisoria donde va el antiguo camino, ahora Herrera Oria. Ya hemos llegado al punto alto, donde sigue la ciudad jardín, pero vemos aparecer ya piezas más densas, y esta es la gran vía que es la Cardenal Herrera Oria. Vamos a seguir ahora hacia abajo para que veáis dónde nos acabamos la última vez. Aquí vemos cómo van apareciendo en los solares pues viviendas nuevas que van completando el barrio. Vamos a seguir un poquito hasta este punto que nos quedamos la otra vez, esta especie de mirador. Pero bueno, se nota por el color de las cubiertas todas las nuevas actuaciones que han ido surgiendo en este barrio. Estamos aquí, vamos a seguir por aquí. ¿Veis? Aquí estaba este camino y vamos a seguir por aquí. Fijaros que todo se puede considerar que este es el límite, aunque hay bloques aquí metidos, ya los veis, pero que este es el límite de esa ciudad jardín que luego quedó interrumpida por estos bloques en la vaguada y por estas nuevas ya parcelaciones. Y si uno ve cómo toda esta ciudad jardín, el tamaño que tiene es muy grande, esta otra que estaba en Fuente la Reina, en la proa, o toda la que vimos en la lección anterior de Puerta de Hierro, pues fijaros que a pesar de las intrusiones de bloques forman un conjunto junto con Mirasierra que nos enseña que quizá todo este borde de Madrid tenía que haber sido una ciudad jardín. Pero bueno, ha quedado rota. Como vemos aquí aún pueden unirse, aún podemos resolver esos problemas. Y bueno, vamos a seguir entonces ahora por esta carretera. ¿Veis? Aquí ya se han construido esos bloques
y como veis aún hay anuncios que hacen mucho daño en los solares libres, y por supuesto esta calle pues tiene que arbolarse, tiene que hacerse más cuidadosa, porque está atravesando una ciudad jardín. Ya veis cómo siguen las vaguadas hacia el norte, y bueno, es una ciudad muy muy bonita, son grandes aislantos. Veis que las farolas, pues bueno, todo está tratado como una carretera. Hay bloques nuevos, todos en general tratados con mucho cariño. Fijaros que es un punto alto, precioso, ahora va a empezar a descender ya. Ya empieza a descender, fijaros el paisaje que tiene este barrio, es una preciosidad. Tenemos nuevas actuaciones, todas como veis muy parecidas, pero muy bonitas, porque se escalonan, porque son de colores claros, porque bueno, están muy cuidadas, hechas con mucho cariño. Y eso, sean pisos o sean duples o sean viviendas completas, pues está mejorando muchísimo la calidad del barrio. Aquí vemos como el camino antiguo iba alto, y aquí esta actuación fue un poco más forzada, porque cortó la colina y va creando unos muros de contención en un punto un poco crítico, ya veis, los muros excesivos. Y aquí ahí vemos ya todo lo que nos vimos en otras lecciones, toda la vaguada donde aparecen las torres, pero bueno, fijaros el paisaje maravilloso que tiene toda esta ciudad. Y ahí vemos todo el Club Puerta de Hierro y el inicio ya de los grandes chalés de la colonia de Puerta de Hierro, cómo forman una continuidad con nuestra ciudad. Bueno, ya veis el paisaje fantástico de esta zona de Madrid. Sí, vamos a volver ya. Vemos estas casas de estos solares de la esquina. Bueno, ahí se ve muy bien lo que veíamos, todos los bloques que vimos en la lección anterior, en que cortan un poco la ciudad jardín de Puerta de Hierro, que ahí se ve muy bien, y todo cayendo hacia la vaguada, donde estaba el antiguo río y ahora la avenida Ilustración. Vamos subiendo un poquito más, vemos las nuevas casas. Veis que es un barrio muy bonito si se respeta la escala. Pues fijaros, quería mostraros ahora, las azules son adosadas, es decir, momentos en que ya el barrio empezó, un barrio que era de viviendas unifamiliares, empezó a densificarse, probablemente hubo un cambio de ordenanza. Y bueno, son adosadas que dan mucha vida, mucha densidad, bueno, es asumible. Y ahora ya ha habido las nuevas actuaciones rosas, que son actuaciones a veces más de pisos o de duples, distinto concepto a la adosada, pero que también están quedando muy bien y que están aportando pues nuevas vidas, nuevas gentes al barrio. Y bueno, al final el barrio, como veis, se va consolidando muy bien. Con esto se consolidó muy bien, con estos bloques, dando un frente a la futura avenida, y quizá esto va a ser un poquito lo que hemos visto antes, todo esto de aquí, tiene una escala un poco más desmesurada. Seguimos por la carretera, Cardenal Herrera Oria, los grandes carteles que avisan nuevamente donde hay solares, que todos se irán completando poco a poco. Aquí tenemos ya esa rotonda extraña que aprovecha ese viaducto para pasar por debajo y enlazar. Sí que la avenida, ya veis que hay un poco de caos, de desorden, que está un poco sin tratar bien esta avenida. Esta avenida bien tratada, pues es fantástica. Bloques que no son muy altos, que están bien, que parecen algunos de oficinas. Y aquí vamos subiendo y ahí sí que aparece, en ese punto alto, bloques que rompieron la continuidad de la ciudad, de esta ciudad de Peña Grande, de la ciudad jardín. Esto fue una pena porque la ciudad era tenía mucha intensidad y ya iba a haber ya actuaciones de bloques un poco más adelante. Aquí la gasolinera marcando un punto de inflexión siempre, ya bloques un poco más antiguos, pero ya vimos que ya, veis, en los años 50 ya se empieza a romper la continuidad de la ciudad jardín. ¿Veis? Aquí está faltando arbolado, está faltando. Pero aquí ya empiezan a aparecer los grandes bloques, que los trataremos más la semana que viene. Estos bloques irrumpen en la ciudad jardín y preparan la llegada de todos estos nuevos urbanizaciones. Nos vamos a meter ya por aquí. Fijaros, esto es toda una zona ya de nueva urbanización, que es todo estos bloques, grandes bloques que van a aparecer aquí, que avanzan también aquí, marcan un poco esta inflexión. Aquí lo vemos un poco, como esto aún estaba vacío, aún quedaban pequeñas casitas, pero todo eso ya ha desaparecido con las nuevas urbanizaciones.
decir, que el verdadero límite, aunque el límite del municipio venía por aquí, el verdadero límite ya está aquí. Y bueno, aquí vemos el camino de Alto, lo que es ahora Herrera Oria, cómo se ha mantenido. Y esta calle que está en parte está ahí. Y vamos a bajar. Fijaros esta pena, estos bloques que rompieron, y aquí quedan restos de esa escala de Ciudad Jardín, ya enfrente los bloques muy altos. Y aquí hay un punto un poco crítico, se ha resuelto un poco confusamente el paso inferior. Ya veis, hay un problema de desniveles entre dos ciudades de escala imposible de dialogar. Fijaros qué pena, si esta ciudad hubiera continuado, si no tuviera esos bloques, pues habría sido un límite muy claro. Ya vemos que esto no está bien resuelto, queda hundida esa ciudad jardín, en fin, no está bien resuelto. Fijaros la escala tremenda de estos nuevos bloques. Aquí se recupera un poquito gracias a esas dotaciones y ya veis que es una ciudad muy bonita la que está detrás de ese parque y ya estamos llegando enseguida a la vaguada. Ya estamos bajando por aquí. Ya veis, estos son esos bloques altos que hemos visto y esta zona nos alivia un poco la llegada y tenemos esta nueva actuación que la veremos en la lección siguiente. Y ya estamos llegando a la rotonda. Aquí otra gasolinera. Ya veis como siempre las gasolineras están en puntos importantísimos, como los antiguos cruceros. Y ya llegamos a la rotonda que está sobre la avenida, sobre la antigua M30. Aquí una gasolinera. Y ya veis, aquí ya está el otro barrio. Este lado lo veremos en esta misma lección y esto ya en lecciones posteriores. Aquí estamos sobre la avenida, sobre la M30. Aquí vemos cómo continúa esa avenida en un día más bonito y ahí la vemos semi enterrada y está clarísimo que esta avenida se debe cubrir y debe unir los dos barrios. Aquí vemos cómo aparece nuestra ciudad jardín, la gasolinera, es un rincón muy bonito y enfrente tenemos esta serie de bloques muy potentes, lo veremos luego, y aquí han aparecido una serie de piezas, quizá que les sobra un piso, pero bueno, como veis aquí se acercan demasiado. Estos bloques se han acercado demasiado al borde y estrangulan un poco el espacio de la vaguada. Es el punto en que el parque desaparece, el parque del arroyo, y quizá aquí había que haber mantenido un poco más de distancia. Y esta es la cubrición que habría que sustituir por una plaza, un parque, donde puede haber también tráfico, pero que una ya las dos orillas. Como veis, todo este barrio está necesitando una operación, no digo de la entidad de Madrid-Río, porque es mucho menor, porque aquí ya tenemos soterrado el tráfico, es solo cubrirlo y urbanizar las dos orillas. Y este es el bloque que creemos que se ha acercado demasiado. Creo que se ha equivocado al actuar, porque fijaros, cuando se aleja un poquito de la calle y tiene sus jardines delanteros, pues bueno, aunque está sobrando un piso, pues puede asumirse. Pero cuando se arrima tanto, fijaros que aquí es un punto de estrangulamiento. Son piezas que son bonitas, pero que está creado una piscina ahí al lado. Bueno, ahora lo veremos y vemos cómo algunos han actuado mejor que otros. Y si vamos subiendo un poquito, vemos que está sobrando quizá una altura, porque los bloques están bien, pero está sobrando como una altura. Vemos un poco cómo actúan por detrás. El contacto con la ciudad jardín, pues bueno, es bastante bueno. Aquí lo vemos un poco. Estos bloques, este bloque yo creo que se ha equivocado, tenía que haber seguido esta alineación, es decir, haber sido más hijo de la ciudad jardín que de esta avenida. Fijaros que estos lo han respetado la alineación de la ciudad jardín, y aunque tienen demasiada altura, pero bueno, han logrado ser embajadores mientras que este, al estar girado junto con este, pues yo creo que lo suyo hubiera sido haber seguido la alineación de la ciudad jardín, porque introduce un bloque un poco extraño, es el único, si os fijáis, estos dos los únicos que no siguen la alineación de la ciudad jardín. Y aquí vemos el horror de todo este montaje de la valla ante la pieza esta que la veremos luego, una pieza muy alta, muy excesiva, que estrangula porque aquí mismo aparece ya el arroyo con el parque que continúa. Fijaros, esta es la calle de abajo, Joaquín Lorenzo, que es un borde muy bonito, es como ese otro borde que veíamos antes. ¿Veis? Es todo este borde con la enorme, con el parque precioso que tenemos
siguiendo el arroyo. Lo vamos siguiendo. Es un barrio muy interesante para vivir. Y aquí de repente aparecen estos bloques que rompen un poco la continuidad. Y allí vemos ya las torres que veíamos antes. Como vemos, estamos ya en las torres de antes. Bueno, fijaros lo que os decía, cómo esta torre es la respuesta moderna a esta torre más antigua. Al igual que el cuerpo bajo, pues lo vemos aquí, los cuerpos bajos que están ahí detrás. Vemos la pieza. Pero bueno, hay quien dice que estas piezas van a venir bien en hacer más urbano toda esta zona. Aquí vemos también las piezas largas y la última pieza larga que definía esta semiplaza se formaba aquí. ¿Veis? Y si ahora salimos, pues vemos enfrente algo que dialogaba, esas torres dialogaban con esta, pero apareció este lienzo, ya lo vimos sesgado y muy, en mi opinión, muy dañino, al igual que el otro bloque que va a aparecer allí. Mira que ha habido una gran confusión en esta rotonda, una pena, porque aquí vemos la llegada de esa vaguada, muy muy bonita, en lo que tiene de vaguada. Ahí vemos la otra pieza, también sesgada. Bueno, aquí vemos el parque y vamos a cruzar ya al otro lado. Vamos a cruzar aquí y vamos a seguir casi el mismo recorrido que hemos hecho y luego vendremos por esta calle y recorreremos estas urbanizaciones para volver aquí y volver a encontrarnos en ese punto. Esta es la rotonda, como digo, esta pieza lo vimos en la lección anterior, un poco confusa. Aquí vemos cómo va llegando el tráfico importante que viene desde todos esos barrios y la avenida soterrada. Y aquí, fijaros, se creó un gran parque que era la vaguada, puede venir muy bien, pero hay una confusión entre la avenida muy potente y el parque. Hemos comentado a veces que quizá esa avenida tenía que haber venido más quizá pegada a este lado, al lado bajo, porque queda la avenida un poco aislada, alta, como, no sé, vamos a ver que todo este barrio tiene una serie de parques confusos que no acaban de unir los dos barrios, en parte también por culpa de las avenidas, porque bueno, esto pues puede quedar muy bien, ya veis que está quedando muy bien, pero esta pieza es muy alta y ha tapado totalmente el barrio que ahí existía de Torres. Ya veis que esta pieza es curiosa, es bonita, pero su altura es excesiva y sobre todo su urbanismo. ¿Veis? Aquí lo vemos un poco. Ahí vemos la altura de estos bloques, ¿veis cómo es excesiva? Estos bloques son excesivos a pesar de haber seguido la alineación. Ha habido aquí un cambio de ordenanzas, de alturas, de densidades, que podía haber sido un poco menor. Y fijaros ya esta, qué brutalidad, altura. Esto no hay manera de resolver una fachada con tantas alturas. Es un muro gigantesco, una muralla impresionante. Es una pena, porque bueno, detrás había un tipo de ciudad-torre que bueno, también tiene sus valores, no hay por qué despreciarla. Y ahí vemos ya lo que veremos ya en siguientes lecciones. Entonces ahora vamos a meternos por aquí, luego seguiremos este punto y luego seguiremos subiendo el barrio para que lo veáis. ¿Veis? Aquí llegan toda esta avenida bordeando la M30 y aquí nos metemos ya. Fijaros qué pena todo este lienzo. ¿Por qué? Porque aquí enfrente teníamos una secuencia de torres y quizá habría que haber dialogado con ellas. Es decir, que unas torres nuevas hubiesen dejado este espacio abierto hacia el parque en vez de haber creado un muro intermedio. Una pena, ¿no? Se ha despreciado este urbanismo como un urbanismo caduco y realmente tiene también sus valores y hay que también dialogar con él. Porque ves esto que nos aporta, es una muralla impresionante que nos impide llegar al parque. Ese mismo bloque largo podía haber sido 2 torres o 3 torres siguiendo esta secuencia. Es decir, hay urbanismos que no nos gustan, pero si actuamos al lado de ellos, pues quizá hay que dialogar un poco con ellos. Ya veis que todas estas actuaciones han sido en general bastante equivocadas, porque dejan un parque un poco aislado, con una avenida al lado muy potente, en fin, no sé, queda todo un poco deslavazado, ya lo veis. Mientras que estas torres pues tienen sus valores. Prácticamente todas las habitaciones son exteriores. Bueno, y es una urbanización cuidada. Aquí tenemos una dotación muy interesante. Bueno, aquí vemos las torres, son muy dignas. Y aquí tenemos una residencia que ha querido
crear ciudad tradicional, que yo creo que es un error, porque en este urbanismo de torres pues nos pasa igual que con ese lienzo largo. Hay que dialogar con este urbanismo y alejarse de la calle, crear su pequeño jardín. A veces los arquitectos nos empeñamos en tratar de mejorar algo cuando hay que ser más que nada respetuoso. ¿Veis que pinta esta pared formando ciudad del ensanche en un urbanismo todo el de torres? Y aquí vamos llegando hacia la avenida principal, que luego la bajaremos. ¿Veis? Este arquitecto ha tratado de hacer ciudad con buena intención, cuando realmente todo lo que tenemos no es ciudad, son bloques con jardines laterales, con jardines centrales. Bueno, se ve muy bien aquí, ¿veis? Es un urbanismo de bloque aislado, con sus jardines, y aquí estamos pretendiendo hacer una ciudad de ensanche, una ciudad burguesa. Y es un error, porque fijaros, este mismo, pues bueno, es muy consecuente. Es un urbanismo como de monasterios, de palacios, rodeados de jardines. Pues así tenía que haber actuado este, para haber creado una unidad, y no así que rompe la continuidad. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esto es lo que quería contaros. ¿Veis? Estos bloques actuaron más o menos bien. Aquí también vimos que a pesar de las distintas giros, pues se entiende una geometría, un cierto paralelismo. Bueno, se puede llegar a entender. Pero este bloque, lo vimos la otra vez, rompió totalmente. Al igual que estos bloques, que como veis no respetan la ordenación que tenían detrás. Este también ha roto con esta continuidad. Hubiera bastado con 4 pequeñas torres en este punto para que hubieran unido los dos parques, pero no, estos son murallas que cortan totalmente la continuidad. Lo mismo le ha pasado a este, tratando de hacer ciudad ensanche, o estos que no sé por qué giraron en una ciudad donde todo tenía otra dirección. Y estos vemos que por lo menos han seguido, estos nuevos, por eso los vamos a recorrer, por lo menos han tratado de imponer un cierto orden, siendo paralelos hasta esta ciudad que teníamos aquí. Ya veis que es complicado, sobre todo en este urbanismo abstracto, tratar de volver a que hagan ciudad, de que hagan calle. Bueno, vamos a seguir por esa calle. Aquí vemos la frontera entre los dos barrios y la callecita que sube, que sigue llamándose Joaquín Lorenzo. Y esto yo creo que tuvo que ser una institución quizás religiosa, no lo sé, es muy bonito el edificio. Es como un palacio, como un monasterio, muy, muy bonito. No sé si fue siempre instituto pero es muy interesante, un edificio precioso. Subimos hacia un nuevo ensanche que se ha hecho aquí. ¿Veis? Aquí está la iglesita del barrio. Y aquí hay una manzana que, bueno, ha sido muy respetuosa en alineaciones. Ahí vemos aparecer el otro barrio ya. Vamos subiendo. Quizá es demasiado alto la densidad de estos bloques. Ya veis que es una pena que este espacio no quedó del todo bien. Ahí vemos ya las torres de la avenida. Seguimos subiendo y vamos a subir ahora por la avenida. ¿Veis? Aquí tenemos como, al final, esta avenida no acaba de unir los dos barrios por culpa de que hay demasiados, otro parquecito ahí. En fin, pero sí que con el tiempo acabará siendo una unidad. Fijaros hacia abajo, a pesar de esa pieza que está un poco más girada, pues bueno, se va formando un espacio más amable. Aquí tenemos un campo de fútbol que aísla mucho, rompe mucho la ciudad. Habría que ver si estas zonas deportivas podrían ir a otro lugar y lograr que aquí la ciudad tenga continuidad. ¿Por qué? Porque este ensanche queda muy aislado. A la vez la avenida, al ser un barrio muy distinto, donde hay vivienda en planta baja, pues... Y aquí, fijaros, se ha creado este eje con una idea muy bonita de marcar unos torreones allí en el borde de la ciudad antigua. Quizás son, sin duda, excesivamente altos. Pero la intención está clara, ¿no? Es ir atando la ciudad. Aquí vemos esta zona que rompe un poco la continuidad. Y bueno, los bloques, que este es un nuevo urbanismo muy interesante. Fijaros que aquí había distintos tipos de bloques, pero por ejemplo este bloque de patio interno, patio interior, que hay tantos bloques de los años 60, pues ha sido sustituido por bloques de viviendas pasantes. Son mucho mejores, porque realmente en vez de estos patios muy pequeños, pues tenemos estos espacios. Es decir, es un urbanismo, de cierta manera, mucho mejor. Y fijaros que se ha creado una ciudad, una pequeñita ciudad, pero la pena es que este campo de fútbol aísla mucho de este otro bloque que hemos visto, aísla del colegio, del instituto, vamos, es decir,
Hay zonas verdes que están rompiendo la continuidad del barrio, que pierde por eso su unidad. Ahí vemos la zona del campo de fútbol. Y bueno, ya veis, son piezas muy bonitas, muy ordenadas, no excesivamente altas. Está muy bien este ensanche. Ya veis, cada arquitecto actúa un poco como ha querido. Este, por ejemplo, ha creado, en vez de haber continuado, ha creado un lienzo perpendicular, formando una placita hacia el sur. Y aquí vienen ya otros bloques muy, muy bonitos. Fijaros qué bloques tan fantásticos. Además, pensaba yo que no eran pasantes, pero yo creo que son bloques pasantes, con salones, dormitorio, cocina y dormitorios. Es un bloque precioso. Es una pieza preciosa. Basta ver el cariño que ha tenido en las fachadas, porque esto es muchísimo trabajo y también una construcción muy complicada. Una pieza preciosa. Es un verdadero palacio. Lo curioso es que ha preferido dar dormitorios hacia el patio interior, lógico, pero el otro bloque, los salones dan hacia el patio interior en vez de hacia afuera. Es curioso, ¿veis? Aquí dan los salones, igual que estos, y aquí dan dormitorios y aquí dormitorios. Es como si no se hubiese fiado de que iba a haber aquí y que al ser más estrecho ha preferido mirar hacia aquí. Bueno, ya veis que es una actuación muy bonita. Y tenemos otra, que este ha tenido a la torre que culmina. Ya veis, sin embargo, fijaros la planta baja, comparado con el otro bloque que estaba tratada con tanta elegancia aquí, es mucho más pobre. Ahí vemos las grandes torres y esta torre define el final de ese pequeño ensanche. Ya veis como poco a poco la ciudad va atándose, va uniéndose, va relacionándose y eso es muy bueno. A pesar de que, como vemos, hay actuaciones, cada una sigue sus distintas leyes. Ahí vemos las otras torres que marcan la silueta de Madrid. Y tenemos la torre final, que marca este punto, ya lo veis, de este ensanche. Y aquí vemos el eje que culmina en esas torres. Y este es ese borde verde tan interesante que va bordeando la meseta de Madrid, pero que aquí queda interrumpido. Torre del final de este ensanche y el otro lado. Allí vemos los otros barrios más antiguos y una zona que queda intermedia entre los dos. Aquí vemos la pieza tan bonita. Fijaros, es curioso, tiene dormitorios y aquí dormitorios, con lo cual los salones dan, si es que son viviendas pasantes, que no estoy seguro. Quizá es que el arquitecto no se fiaba de que iba a haber aquí y por eso prefirió dar los salones a una zona fiable, que es la que él controla con su piscina. Pero bueno, la pieza es muy bonita. Y vemos que se repite otra vez con otras dos manzanas. Bueno, es un ensanche quizá más triste en esta calle, porque las casas no se han separado de la calle, lo cual hubiera sido ya perfecto. Aquí vemos un poco lo mismo. ¿Veis? Es una pena, son calles estrechas. Esta no tiene arbolado. Hubiera sido perfecto que estos bloques hubieran mantenido la idea de ciudad jardín, porque en cierta manera son bloques de ciudad jardín. Una pena que... Porque claro, cuando formas calle y tienes vivienda, pues no... Si hubiera local como aquí, pues de acuerdo, pues una calle muy viva. Pero si no, bueno, siempre tenemos ese riesgo de que son callejones un poco más tristes. Ahí vemos el otro barrio que aparece enfrente y aquí veis los espacios, ¿veis? No son excesivamente logrados estos espacios. Y tampoco las calles, una pena. Sin embargo, los espacios interiores son muy bonitos, ya veis. Este ha optado porque los salones den a su jardín y sin embargo hacia afuera ha ido con los dormitorios. También es una arquitectura muy bonita. Ahí tenemos el barrio de enfrente con tipologías muy distintas. Justo lo que en nuestro barrio son dos bloques largos, aquí son dos bloques unidos, que es una tipología ya más antigua, con esos patios que no son demasiado interesantes. Aquí tenemos la esquina de esta con este bloquecito. Esto lo veremos en la lección siguiente. Y ya vamos a bajar. Aquí tenemos la zona del campo de fútbol, que rompe mucho la continuidad, los bloques. Ahí vemos el bloque que vimos, el que formaba esa pequeña manzana, y la iglesita. La iglesita, detrás tenía ese instituto. Y bajamos ya por la calle César Manrique, que es la que baja al lado del instituto. Aquí tenemos la residencia, la que quería formar ciudad.
y llegamos ya, aquí tenemos otra zona dotacional y el barrio de las Torres. Claro es que cuántos urbanismos se están mezclando aquí. Y ya llegamos a la vaguada, donde va nuestra avenida Ilustración, que aquí también estamos actuando enfrente. Ahí tenemos esos bloques que veíamos al bajar por nuestra ciudad jardín, con la gasolinera ahí, ya lo veis, ¿no? El cambio brutal de escala que se producía entre una y otra ciudad. Como veis, es una suma de ciudades poco confusas. Aquí vamos a girar para bajar ya paralelos a nuestros bloques. Torre, que la pena es que, como veis, no hay comercio en planta baja, si no, podría haber sido una acera muy interesante, pero el esquema de torres, cuando no hay comercio, cuando pues es siempre un poco solitario. Y eso que son bloques cuidados, ahí ya empieza a haber algo de comercio, pero bueno, mantiene su idea de jardín. Y aquí tenemos esta cubrición, pues que si se suprime y se cubre de una manera más sencilla y más útil, pues mejorará muchísimo el barrio. Ahí, para que veáis, vemos cómo está demasiado cerca esos bloques y son demasiado altos. Son los bloques que veíamos que venían de Ciudad Jardín. Aquí vemos el bloque este, que es otro tipo de urbanismo diferente y demasiado alto. Ya veis cómo se nota estos urbanismos que han roto un poco la continuidad de una ciudad abstracta. Puede que no nos guste una ciudad abstracta como esta ciudad de bloques, pero bueno, faltaban muy pequeñas piezas para haberla rematado bien, aquí para haber dialogado con esta ciudad y ya estaba. Pero en fin, y aquí la propuesta muy sencilla, que es decir, vamos a cubrir totalmente la avenida de Ilustración, la M30. Como dijimos, había varias soluciones. Una es que el tráfico vaya por arriba, ya un tráfico domesticado, utilizar entonces toda esta excavación para hacer aparcamientos, que cabrían en 2 pisos, y todo el barrio se resolvería muchísimo problema de aparcamiento. Incluso podría haber un aparcamiento de periferia para acercamiento al centro a través del metro que tenemos aquí, ¿no? Y sería un aparcamiento para la gente que vive fuera de Madrid. Pero bueno, la otra posibilidad es dejar la autopista por debajo y cubrir con zonas verdes, con zonas sin duda que hará falta calles, por supuesto, pero recuperar la vaguada que era toda esta vaguada. Y como veis, pues sería una mejora enorme para el barrio. Ya este barrio está mejorando muchísimo, este también con esos ensanches que ha tenido. En fin, sería una operación muy valiosa. Un poco Madrid-Río en pequeño, porque es una operación muy sencilla. Y esto, por supuesto, si además, como hemos comentado en las otras charlas, logramos unir todas las zonas que quedaron rotas, cortadas por la M30 que entró por aquí, pues fijaros las enormes posibilidades que hay aquí de crear recorridos verdes que unan con estas zonas verdes. Bueno, es al final es hacer ciudad, unir barrios y lograr la continuidad de ciudades jardín. Bueno, sería una mejora enorme y muy sencilla, porque realmente, como veis, se ha cubierto ya en las rotondas. Es sencillísimo cubrir esta avenida. Y muchas gracias.